Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos las noticias más importantes para los próximos 30 minutos. Cientos protestan en las calles de Brasil contra el aumento a las tarifas del transporte público. Mientras tanto, el presidente Jair Bolsonaro ofrece el país en bandeja de plata a los inversionistas en el Foro Económico Mundial de Davos. Segunda jornada del Foro Mundial de Davos. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuáles son los temas que se han debatido hasta ahora? En Detalles 360. Y el análisis: hoy en nuestro expediente económico analizamos el tema de la concentración de la riqueza, un fenómeno cada vez más vigente y muy poco atacado por los líderes mundiales. ¿Qué tal? ¿Cómo me le va? Con América Latina en perspectiva damos inicio a esta edición de Impacto Económico. Hablamos de Venezuela. Conmemora este miércoles el 61 aniversario del derrocamiento de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. La oposición, con el auspicio de Washington, ha llamado a derrocar al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro con actos de violencia en las calles. Mientras tanto, el mandatario, por su parte, insiste en el diálogo y su programa de gobierno para superar la crisis en el país. La apuesta para este año 2019, que apenas comienza, es superar la persecución financiera contra el pueblo y promover el trabajo productivo, por lo que ha instado a todos los sectores a sumarse al desarrollo nacional. Reitero mi llamado al compromiso de todos los sectores empresariales para superar la persecución financiera y promover el trabajo productivo que nos permita avanzar hacia la prosperidad. La recuperación económica de Venezuela depende del esfuerzo de todos, son las palabras del presidente electo Nicolás Maduro. El gobierno del presidente Maduro ha tenido que hacer frente a las agresiones constantes de la que es objeto con las sanciones económicas y financieras que impone Estados Unidos y sus aliados. El país perdió, para que tenga una idea, solo en 2018 al menos unos $20.000 millones, producto de las acciones coercitivas impulsadas desde la Casa Blanca, que consisten, entre otras cosas, en el bloqueo de cuentas bancarias, compras en el mundo de cualquier producto alimenticio y también de medicamentos. Uno de los casos más sonados fue el de la empresa financiera internacional Euroclear, que secuestró a Venezuela $1.400 millones, con los que el gobierno venezolano buscaba comprar medicinas, alimentos e insumos básicos. Pero pese al bloqueo económico y financiero internacional y la baja de ingresos por la renta petrolera, el gobierno bolivariano ha logrado garantizar la inversión social, que en 2018 se mantuvo en 74,7%. En materia de empleo, mantuvo una tasa de ocupación formal del 60%, mientras la tasa de desempleo se mantuvo en 6%. En las pensiones, el gobierno de Nicolás Maduro logró incorporar al 100% de las personas en edad de recibir pensiones, totalizando así 4.530.901 pensionados en 2018, que se sumaron a la protección de adultos mayores, en contraste con los 300.000 que eran beneficiarios para el año 1999. Y uno de los grandes logros de la Revolución Bolivariana es la dignificación de la vivienda, una misión lanzada en 2011 por el comandante Hugo Chávez. A la fecha, ha logrado entregar más de 2.500.000 viviendas dignas. La meta para este 2019 es llegar a las 3 millones de viviendas construidas, para lo que el presidente Nicolás Maduro ya aprobó los recursos necesarios para la construcción de 500.000 nuevas viviendas para este año. Y en 2018, el año que acaba de culminar, se construyeron 517.608 viviendas que superaron la meta que estaba planteada para ese año. La meta para 2025 es llegar a la cifra de 6 millones de viviendas dignas construidas. La meta del Plan de la Patria 2019-2025 es que todas las familias venezolanas cuenten con una vivienda digna, justa, necesaria y propia. Dejamos atrás Venezuela, nos vamos ahora a Brasil. Cientos de manifestantes salieron a las calles en protesta al aumento de las tarifas del transporte público. Ciudadanos y miembros del movimiento Pase Libre dejaron presente en las calles de Sao Paulo, o dijeron presente, debo decir, para rechazar el aumento al transporte aprobado por el alcalde Bruno Covas y el gobernador del estado, João Doria.
La tarifa actual aumentó cerca de $1.16 y los protestantes también repudian el ajuste del salario mínimo del presidente Jair Bolsonaro porque está por debajo del que se había contemplado inicialmente en el presupuesto para este año 2019, lo que afecta, según los ciudadanos, los bolsillos. Los manifestantes aseguran continuar con las protestas hasta que el gobierno local ofrezca soluciones y también revierta el aumento. El metro no funciona, los autobuses están súper llenos, siempre hay fallas en las líneas y la mayoría de la clase trabajadora sufre mucho con esta caminata. Queremos tarifas más baratas que se ajusten a nuestro bolsillo. No puedo pagar esto, no puedo costearlo, no trabajo. Está garantizado en nuestra Constitución y todavía no existe ninguna medida para que esto tenga efecto o incluso si hay incrementos, al menos que son más bajos que la inflación anual de nuestro país. Y cambiando de tema, trabajadores federales en Nueva York siguen sin recibir su segundo pago del mes cuando ya van 32 días del cierre parcial del gobierno. La ayuda de organizaciones humanitarias les ayuda a salir adelante. Pero mientras republicanos y demócratas no muestran avances en su discusión para la financiación del muro fronterizo que exige el presidente Donald Trump, el pueblo estadounidense sigue padeciendo las consecuencias de ese cierre. Muchos hacen malabares para llevar comida a la mesa y enfrentar el pago de deudas mensuales que incluyen, entre otras tantas cosas, servicios básicos, hipotecas y otras prestaciones vitales. Vine aquí para obtener algunos bienes. Para ser honesta, de cualquier forma en que pueda ahorrar dinero y dedicarme a otra cosa, eso es lo que estoy tratando de hacer. El último cierre con Obama en 2013 o 2014, que duró tal vez, creo que fue 12 o 13 días, pero fue dentro de un periodo de pago. Pero nos faltan 2 sueldos el viernes, así que esa es la parte difícil de todo. Algo como esto no tiene precedentes y creo que es casi equivalente a los tiempos en que hemos tenido que activar recursos y servicios en respuesta a un desastre. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos el Foro Económico Mundial de Davos, que hoy entra en su segunda jornada. Esto y más a la vuelta de la pausa. Ya venimos. La Comisión Europea multó a Mastercard con 570 millones de euros por violar las normas antimonopolio. Bruselas acusa a la compañía de limitar el acceso de los comerciantes a los servicios de pago con tarjetas fronterizos. La eurocomisaria Margrethe Vestager, responsable de la política de competencia, dijo: al impedir que los comerciantes miren hacia mejores condiciones ofrecidas por los bancos en otros países, las reglas de Mastercard subieron artificialmente los costos de los pagos con tarjeta, causando daños a los consumidores y a los minoristas de la Unión Europea. El organismo europeo concedió a Mastercard una reducción de la multa del 10% por su cooperación en la investigación. Mastercard, por su parte, asegura que de aquí en más se enfocará en diseñar y proporcionar soluciones de pago seguras y transparentes, que ofrecerán un valor real tanto para consumidores como para clientes, minoristas y gobiernos. Hackers hacen de las suyas en Rusia, según un estudio realizado por la compañía Group ID, especializada en la investigación de la ciberdelincuencia. Durante octubre de 2017 a octubre de 2018, ciberdelincuentes robaron casi 3.000 millones de rublos en ese país, mediante delitos económicos vinculados a ataques a la banca online, los sistemas de pago y los ataques directos a las redes de los bancos. De acuerdo a directivos de esta compañía, en promedio cada mes 1 o 2 bancos son blancos de robo cibernético. Urgen tomar medidas al respecto, puesto que crecen los ciberataques, ya que el crimen organizado está invirtiendo fuertemente en nuevas tecnologías y desarrollos en el área de las criptomonedas. Ahora, momento de revisar el panorama mundial en Economía 360. Una nueva jornada de huelga de taxistas se desarrolla este miércoles en Madrid. Los taxistas convocaron a una huelga indefinida para protestar contra lo que consideran una competencia desleal por parte de las licencias de vehículos de transporte concertado usadas por las empresas como Uber y Cabify. En la capital, los taxistas bloquean las entradas en la apertura a la feria de turismo más importante de España.
Los conductores exigen más regulaciones para los servicios de transporte basados en aplicaciones y también exigen que las autoridades regionales de Madrid encuentren una solución como la que se aprobó ayer martes por la Generalitat de Cataluña, que obligaría a los usuarios de aplicaciones como Uber y Cabify a contratar viajes con una hora de anticipación. Las compañías basadas en la web ya anunciaron que cesarán sus operaciones en Barcelona de aprobarse este decreto. Anteriores protestas han forzado cambios regulatorios, pero los taxistas españoles consideran que hasta el momento son insuficientes. Y la reunión anual del Foro Económico Mundial sigue su curso en la ciudad suiza de Davos, con una amplia agenda de 400 sesiones programadas. La economía global, el cambio climático, la innovación tecnológica y la gestión de datos ocuparon gran parte de la agenda del primer día del foro. También se discutió el ambicioso proyecto chino de la Franja y la Ruta, que es una iniciativa que apunta a promover el desarrollo de infraestructura y la conectividad de Asia, Europa, África y los mares adyacentes. En el encuentro, expertos han predicho que el cambio llegará a las habilidades básicas en muchos campos en los próximos 5 años. Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lo decíamos anteriormente, también captó la atención en la primera jornada en un mensaje dirigido a las grandes empresas y principales inversionistas mundiales, con la promesa de un país repleto de recursos estratégicos listos para explotar y, según él y sus políticas, sin las preocupaciones de pagar impuestos. Realmente no dijo ni dio ningún detalle y está bien, son los primeros días, es justo, pero me parece un poco decepcionante. Quiero decir que me siento reconfortado por el hecho de que él es un presidente muy proempresarial, a diferencia de los presidentes anteriores de Brasil, pero decepcionante de que nuevamente no fue muy específico en cuanto a lo que va a hacer. Momento de hacer una segunda pausa en Impacto Económico. Al regreso abrimos nuestro expediente económico de hoy. Hablamos de la creciente brecha salarial en el mundo. Ya venimos. Y ya de vuelta, cada año coincidiendo con la cumbre capitalista en la localidad suiza, la Oxfam renueva sus informes sobre la desigualdad social en el mundo como un llamado de atención a los líderes políticos. Los líderes de las potencias económicas se han dedicado a multiplicar sus promesas de reducir las desigualdades, pero poco hacen para afrontar la ampliación de la brecha entre ricos y pobres. Veamos más en la siguiente historia. Desde hace ya un tiempo vienen sonando las trompetas de la recuperación económica, la salida de las crisis y la bajada significativa de las tasas de paro. Sin embargo, hay un gran número de personas que miran a los lados con estupor y se preguntan ¿dónde está su parte del pastel? Los ricos crecen sin parar y el número de las personas que viven en condición de pobreza cada vez es más elevado. Según el informe de Oxfam, Premiar el trabajo, no la riqueza, en el 2017 se produjo el mayor aumento de la historia en el número de personas cuya fortuna superan los $1.000 millones, con un nuevo 1.000 millonario cada 2 días. En 12 meses, la riqueza de esta élite había aumentado en $762.000 millones. El 82% de la riqueza generada en 2017 fue a parar a manos del 1% más rico, mientras que la riqueza del 50% más pobre no aumentó lo más mínimo. Ese mismo informe de Oxfam encontró que 2/3 de la riqueza de los multimillonarios, en lugar de ser el resultado del trabajo duro, era el producto de la herencia, el monopolio y el amiguismo. Reveló que esperaba que las 500 personas más ricas del mundo entregaran $2,4 billones a sus herederos en las próximas 2 décadas, una cantidad mayor que el PIB de la India. Para 2018, los datos dejan claro que ningún país hizo lo suficiente para reducir las brechas de desigualdad.
Las 26 personas más acaudaladas del planeta concentraron el año pasado tanta riqueza como las 3.800 millones de personas más pobres de la población mundial. Estos datos figuran en el informe Bienestar Público o Bienestar Privado, elaborado también por Oxfam, el cual agrega que el número de 1.000 millonarios prácticamente se ha duplicado en los 10 años posteriores a la Gran Recesión de 2008, al pasar de 1.125 en ese 2008 a 2.208 en 2018. Estima que la riqueza apropiada por los billonarios de todo el mundo creció en 900.000 millones de dólares durante el 2018. Las cifras equivalen a 75.000 millones de dólares por mes, 2.500 millones de dólares diarios, 104 millones de dólares cada hora o 1,7 millones por minuto. La riqueza de Jeff Bezos, dueño de Amazon, alcanzó el año pasado 112.000 millones de dólares, lo que equivale al 1% del presupuesto de salud de Etiopía. Mientras tanto, 3.400 millones de personas viven con menos de 5,50 dólares al día. La investigación explica que el crecimiento patrimonial de los billonarios estuvo acompañado por una reducción del 11% en la riqueza correspondiente a la mitad más pobre de la población mundial. Las estimaciones realizadas por la organización no gubernamental responden a dos fenómenos: el deterioro de los sectores vulnerables y el crecimiento de los recursos controlados por las personas más ricas. Ahora bien, los señalamientos de la Oxfam van contra esos gobiernos que hablan de recuperación y estabilidad económica, pero que no propician un mejor y más equitativo reparto de las riquezas. Se dedican a acelerar la apertura neoliberal de sus economías sin importar la erosión de los derechos de los trabajadores, recortan presupuestos al gasto público, privatizan sectores de la economía y atacan la libertad de expresión para acallar las protestas, que además produce esa desigualdad. Según el informe internacional, el sistema actual es incapaz de reducir la desigualdad y la pobreza, así como de mejorar la igualdad de oportunidades para que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos. Bajo esa premisa, la ONG insta a los gobiernos a que garanticen que las economías funcionen para todas las personas y no para una afortunada minoría, implementando una serie de medidas. Entre ellas está universalizar la provisión gratuita de servicios públicos como la salud y la educación, que funcionen también para las mujeres y las niñas. A contramano de las exigencias de los organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, reclama dejar de apoyar la privatización de los servicios públicos. Apunta a reducir la brecha de ingresos entre varones y mujeres, liberar tiempo a las mujeres reduciendo los millones de horas no remuneradas que dedican cada día al cuidado de sus familias y sus hogares. Eso lo sostiene el informe, recordando que en América Latina las mujeres realizan el 73,5% del trabajo de cuidado no remunerado y que en promedio dedican 2,8 veces más tiempo que los hombres a esas tareas que no suelen ser reconocidas como trabajo. Y en tercer lugar, plantea limitar los abusos que se canalizan a través de la red global de paraísos fiscales y financieros. Poner fin a la carrera a la baja en la tributación de las personas más ricas y las grandes empresas. Gravar la riqueza y el capital a niveles más justos, indica el documento, que también propone avanzar en la creación de un mecanismo internacional que guíe las reestructuraciones de deuda soberana. Sugerencia planteada tras revelar que los ricos se benefician no solo de una fortuna en plena expansión, sino también de los niveles impositivos menos elevados desde hace décadas. Oxfam alertó que los más ricos esconden al fisco 7.600 millones de dólares, en algunos países como Brasil o Reino Unido, en tanto que el 10% más pobre paga impuestos más altos en proporción a sus ingresos que los más ricos. Advirtió que los países pobres pierden 170.000 millones de dólares en ingresos fiscales cada año por la evasión de las grandes empresas y fortunas que podrían destinarse a servicios públicos básicos. Oxfam señala que muchos gobiernos están alimentando esta crisis de la desigualdad con sus políticas, porque gravan de manera insuficiente las grandes empresas y fortunas y no consiguen recortar la evasión fiscal. En 2015, solo 4 centavos de cada dólar de ingresos fiscales recaudados en el mundo provenían de impuestos sobre la riqueza, como la herencia o la propiedad. Las tasas fiscales a la riqueza se han reducido o eliminado en muchos países ricos
y apenas se implementan en los países pobres. Oxfam estima que si el 1% más rico pagase solo un 0,5% adicional de impuestos sobre su riqueza, podría recaudarse más dinero del que costaría educar a los 262 millones de niños que no asisten a la escuela y brindar atención médica que podría salvar la vida a 3,3 millones de personas. Ahora bien, en conclusión, la creciente desigualdad y la pobreza tiene responsables con nombres y apellidos. Son los grandes empresarios que se reúnen esta semana en Davos. Ellos son algunos de esos beneficiarios de ese acelerado proceso de concentración y que se refugian en el sistema económico actual y en las instituciones para inflar sus ganancias. Así que, por ahora, nos debemos a un debate más amplio sobre el problema de la desigualdad en nuestra sociedad y las políticas más efectivas que pongan límites a los privilegios de esos multimillonarios que además utilizan su riqueza y las conexiones extremas para manipular las políticas públicas, aprovechar los acuerdos de privatización, obtener obsequios de recursos naturales y beneficiarse de exenciones de impuestos y lagunas para enriquecerse aún más a expensas del resto de la población. Ahora sí, momento de revisar los indicadores del precio del petróleo al inicio de la jornada de este miércoles. Lo hacemos iniciando con el precio del barril del Brent de referencia en Europa. Marcó esta mañana $61,92. El barril se encuentra al alza en 0,82%. El WTI de Texas se encuentra hoy al $53,46 el barril, también al alza con 0,86%. La OPEP se encuentra hoy en $60,66 el barril, bajando en su caso 83 centavos. Con esto entonces llegamos así al final de esta edición de Impacto Económico. Como siempre, síganos en redes sociales en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpactoE. Hasta la próxima.